En aquella actividad que se ha repetido en otras ocasiones, en aquella actividad se hizo dentro del Square. ¿No sabéis cuál es el Square, verdad? Mejor que yo. Y estaba el Square completamente lleno. De hecho, estaba tan lleno que yo tenía que hablar y tenía sillas, la línea de sillas que empezaba casi por detrás de mí, ¿no? Y era difícil porque estaba completamente lleno. Y hablábamos sobre el sufrimiento. Y me impactó un montón darme cuenta de qué interés había por este tema, ¿no? Me llamó la atención y hizo que no me sintiera muy solo porque yo toda mi vida, desde que empecé a estudiar filosofía, yo me he dedicado a trabajar el tema del mal, del dolor, no es que sea un amargado, pero me interesaba mucho, y al final el pecado, ¿no? Yo siempre llevo un libro encima y mis compañeros de la UFV me miran el libro y dicen, La astuta serpiente es el último que estoy leyendo. Y me dicen, ¿pero tú qué estudias? Y yo les digo, el perdón, teoría y práctica, ¿no? Es a lo que me dedico y me encanta. Entender el mal, el dolor, el sufrimiento es una cosa que está por encima de lo que nosotros somos capaces, pero al mismo tiempo no podemos evitar desear hacernos cargo, entrar en ese gran misterio que es el misterio del mal, del dolor, del sufrimiento, etc. Entonces, en aquella sesión, en el Square, yo le pedí a todos los que estaban allí que cogieran su post-it y escribieran una pregunta, que tenía que cumplir alguna característica particular. Para entender qué características tenía que cumplir, Aaron nos va a proyectar una diapositiva en la que se incluyen una selección de las preguntas que salieron de aquella ocasión. Esto no son preguntas que yo me he inventado una tarde. Son las preguntas que vuestros compañeros hicieron ese día en esa sesión sobre el sufrimiento. Y os las proyecto para que os deis cuenta de qué nivel de preguntas estamos hablando, ¿no? Si las leéis, por ejemplo, no tengo sueños, ¿soy normal? ¿Por qué murió mi hermana? Si muriese hoy, ¿alguien se acordaría de mí? ¿Por qué callo lo que siento? ¿Volveré a ser feliz? ¿Existe el bien? ¿Soy libre? ¿Por qué me enamoro de quien sé que no me conviene? Y después de las cervezas, ¿qué? Digo yo, bueno, de las cervezas se pide una tapa, ¿no? Pero bueno. ¿Hay alguien fiel? ¿Existen amigos de verdad? O sea, son preguntas que tienen un marcado cariz. Y es que son las preguntas profundas que llevamos en el corazón, de las que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Yo les pedí a cada una de las personas que estaban en aquella mañana conmigo que escribieran su pregunta. La pregunta que llevaban en el corazón. La pregunta que les clamaba dentro de sí. De una manera absolutamente anónima. Y después cogieron esos post-it, los doblaron, se levantaron y los dejaron caer en el suelo, ¿no? Y después los estuvimos leyendo. Entonces os voy a pedir lo mismo, que os toméis unos segundos, un par de minutitos, penséis un poco y pongáis ahí la pregunta que llevéis en vuestro corazón. Va a ser completamente anónimo. Después esos post-it van a estar expuestos, pero no conocemos la letra unos de otros, no se va a saber de quién es cada uno. Y que podáis poner ahí la pregunta que realmente lleváis, ¿vale? Nos damos 2 minutitos. Tenemos aquí unas cuantas, no a la vista de todos. ¿Picoteamos un poco? ¿Vamos a picotear un poco o qué? Venga, va. Vamos a picotear. A ver qué tenemos por aquí. ¿Por qué he dejado y dejo que la gente me... ¿Qué letrita? Que la gente me... No sé lo que pone, pero luego dice, ¿por qué no me impongo? ¿Tú no entenderías lo que pone? ¿Por qué he dejado y dejo que la gente me anule? Muy bueno, es verdad. Me anule. ¿Por qué no me impongo? Otra por aquí. ¿Cómo encuentro a mi persona para toda la vida? ¿Todo lo que nos sucede nos dice algo sobre nosotros? ¿O hay cosas que suceden porque sí? Pararemos, que esto es un poco como las pipas. Uno empieza, cuesta un poco parar. ¿Cómo seguir adelante con un sufrimiento cuando no se ve a Dios? ¿Me quieres?
qué todo se queda corto? Qué bueno esto. ¿Por qué todo se queda corto? Venga, un par más y ya, un par más y ya. ¿Por qué no soy suficiente para nadie, ni para mí? Pero fijaros si... ¿Qué hay después de la muerte? Oye, fijaros en una cosa, hablamos tanto de las preguntas, llevamos todo el tiempo hablando de las preguntas, pero si os fijáis un poco, hay algo más que las preguntas. O sea, todas estas preguntas tienen como un algo detrás. Si os dais cuenta, estas preguntas surgen porque hay un deseo del que surge la pregunta. Vamos a hacer la prueba. Cojo una al azar. A ver si somos capaces de identificar un deseo del que surge la pregunta. Dice, esto es al azar, ¿eh? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en la vida? Esta es una pregunta que nos sale del corazón, que nos llega a la mente, que se hace presente en nuestra vida. Pero ¿qué deseo hay del que surge esta pregunta? Os la leo otra vez. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en la vida? ¿Qué deseo hay detrás? Los dos valdría. Entender cuál es el sentido de la vida y el deseo de ser feliz. O sea que parece que sí que hay un deseo detrás. Otra, ¿por qué nadie me escoge? ¿Qué deseo hay detrás? El deseo de ser amado, de ser reconocido también. Ok. Otra. ¿Por qué el amor cuesta tanto? ¿Qué deseo hay detrás? ¿Por qué el amor cuesta tanto? Un amor gratuito, diría yo. Que el amor sea un don, que sea un don, ¿no? Ok. Parece que sí, pues, que detrás de cada pregunta hay como un deseo. Vamos a probar con otro. ¿Soy verdaderamente libre? ¿Qué deseo hay detrás? El de verdad y el de ser yo. El de ser yo, la autenticidad, el de ser verdaderamente yo. Uno más y ya. Que ya os digo que esto es como las pipas. Uno más. ¿Por qué no me conformo con poco? Qué bueno este. ¿Por qué no me conformo con poco? ¿Qué deseo hay detrás? El de conocerse. Podría ser. ¿Alguna propuesta más? ¿Perdón? El deseo de infinito, ¿no? Pero fijaros, ¿por qué no me conformo con poco? A nadie se os ocurre decir el deseo de conformarme, ¿verdad? No es el deseo de conformarse el que hay detrás, es otra cosa, es paradójico, ¿verdad? Bien, si os dais cuenta, las preguntas de las que tanto estamos hablando durante estos días son como la aparición, la manifestación de otros deseos que son todavía más profundos que las preguntas. Si vamos al fondo del ser humano, no solo encontramos las preguntas, sino más al fondo encontramos el deseo. Recordamos el testimonio maravilloso que nos ha dado Laura. Laura hablaba todo el rato de que era una pregunta, pero luego decía, y me daba cuenta de que necesito, ¿verdad? De lo que necesito. Y se daba cuenta de que esa pregunta que ella era surgía de un deseo enorme, de un deseo además variado, con muchas cosas, pero que en el fondo cuando paraba a decir lo que necesitaba siempre era lo mismo. Necesitaba amor, comprensión, cercanía, deseaba felicidad. Si nosotros hiciéramos este experimento de escribir cada uno, si bajáramos a nuestra intimidad hasta el punto de hacer un listado de los deseos que realmente constituyen el fondo del hombre, tendríamos la sorpresa de darnos cuenta de que la lista de cada uno de nosotros sería muy parecida a la de los demás. De hecho, sería tan parecida que posiblemente podría reducirse a la misma. Habría diferentes perspectivas o maneras distintas de manifestar el deseo, pero hay una serie de deseos que tenemos todos y que realmente muestran, reflejan, manifiestan lo que es el ser humano. Somos esos deseos. Eso es lo que nos constituye como plenamente humanos. Y son comunes a todos. Por eso yo no tengo ningún miedo
en hacer las preguntas, ir cogiendo preguntas al azar sin saber qué pregunta va a salir y preguntar, ¿qué deseo hay detrás? Porque siempre hay un deseo detrás que todos reconocemos, siempre. Porque las preguntas más profundas de nuestro corazón siempre surgen de deseos que compartimos todos, los deseos más grandes. Puede ser que en cada momento de nuestra vida hay una pregunta que esté como más en nuestra cara, ¿no? Porque tenemos un problema con nuestros padres o con nuestra pareja o en el trabajo o en los estudios, ¿no? Y hay una pregunta que se nos hace como que tiene como luces de neón en nuestro interior. Pero todos esos deseos están dentro de nosotros. ¿Se ve o no se ve? ¿Estamos o no estamos? Que no esté de acuerdo que lo diga. ¿Se ve? Todos tenemos estos deseos. ¿Lo veis vosotros también en vosotros? Bien, pues vamos a partir de ahí. Recogemos todas estas preguntas que tenemos, que son una maravilla, que normalmente las leo todas o casi todas, pero por no entretenerme mucho, vamos a dejarlas un poquito aquí, que tendrán su función, para darnos cuenta de que esas preguntas son la manifestación de estos deseos. Y estos deseos vamos a darles un nombre. Les podríamos llamar mi yo verdadero. Les podríamos llamar los deseos del corazón del hombre. Pero les vamos a llamar, y ahora veremos por qué, experiencia original. Original porque es lo más original nuestro. Y experiencia porque son una experiencia. No me doy yo esos deseos. Los descubro yo dentro de mí. Son deseos que me constituyen, es como el momento en el que el ser humano se da cuenta de sí mismo, de lo que realmente es, de lo que realmente quiere en la vida, y eso se descubre como algo que está ya dado, que está dentro de nosotros, que es como una experiencia. Esa experiencia, de alguna manera, es lo más íntimo que tenemos. Pero fijaros, tiene otra cosa muy llamativa, y es que es un tipo de experiencia, unos deseos, que son como mágicos, porque sirven para compararlo con todo. Sirven para compararlo con todo. O sea, aunque nos pueda resultar a veces muy dramático, yo puedo pensar, ¿me quiere bien esta persona? Y para saber si me quiere bien lo comparo con el deseo que tengo de ser querido. También puedo preguntar si yo quiero bien a esa persona y lo comparo con el deseo que tengo también de querer bien a los demás. Puedo coger cualquier aspecto que suceda en la vida, un aspecto tan duro como la enfermedad de la que nos hablaba Laura, y compararlo con mi deseo de ser feliz. Es decir, son como la altura, la talla del deseo del ser humano, que es enorme, como veremos, pero que me permite comparar cualquier aspecto de la vida, cualquier experiencia que tenga, con ese deseo y valorar cualquier cosa que me suceda para ver si esa cosa que me sucede tiene la capacidad o lleva en sí la promesa de cumplir o de no cumplir ese deseo. Es como si nuestro corazón naciera con un mapa. Como un mapa al que muchas veces no hacemos ni caso, del que muchas veces no somos conscientes. Pero es como un mapa, como un faro que ilumina el camino. Y yo puedo, con él, tener un criterio para saber cuál es el recorrido que quiero hacer. Cuál es el recorrido que estoy llamado a hacer. A pesar de que esto exige la valentía, asumir el riesgo de comparar todo lo que me sucede en la vida con ese deseo que yo llevo en el corazón. ¿Se ve el asunto? Bien, estos deseos además son un escándalo. En primer lugar, para uno mismo. O sea, hay que reconocer que hay que tener mucha valentía para estar en un momento de sufrimiento y mirar el deseo de felicidad que uno tiene y compararlo con la circunstancia concreta. Es dramático percibir la enorme distancia que hay entre las circunstancias que a veces nos toca vivir y el deseo tan grande que tiene nuestro corazón. Y en ese sentido pueden ser un escándalo para mí, como vamos a ver ahora después. Pero también son un escándalo para el mundo, porque el mundo, en cada época, en cada circunstancia, siempre ha intentado generar respuestas a este deseo del ser humano. En todas las culturas. De hecho, casi podríamos decir que cada cultura, que las culturas, son una forma estructurada, más o menos organizada, de responder a esos deseos que hay en el corazón humano. Que uno nace en una cultura y la cultura te dice,
estas son las formas posibles de felicidad. Esta es la felicidad posible. Esto es lo que puede ser la respuesta a tu deseo. ¿Tú quieres ser feliz? Pues lo que te ofrezco puede ser comprarte este coche, ser youtuber, conseguir a la chica de tus sueños, conseguir éxito, conseguir tener mucho dinero. En realidad, toda la publicidad, todas las propuestas que te hacen en la vida sobre la felicidad posible son una propuesta cultural al deseo que tienes en tu corazón. Toda cultura está constituida por una serie de respuestas posibles, de propuestas sobre esos deseos que llevamos en nuestro corazón. Y de la misma manera todas las filosofías, y veremos también que las religiones se han constituido como intentos de responder a ese deseo. De tal manera que puedo también comparar cualquier cultura y cualquier filosofía con esos deseos que tengo para, a partir de la experiencia de mi vida, ver si eso corresponde o no corresponde al camino que tengo. No me digáis que no es una cosa mágica, o sea, que sirve para medir prácticamente todo. Bien, por ejemplo, vamos a ver algunas filosofías, lo vamos a ver de una manera sencillita, como ejemplo, más a modo de ejemplo que otra cosa, algunas filosofías que intentan responder a este deseo que uno tiene en el corazón. Pues, mira, por ejemplo, hace unos años, o cuando yo era niño, le preguntaba a mi madre, me decía mi madre, si quieres ser feliz, hijo mío, sé trabajador y honrado. Ya está, sé trabajador y honrado. Mi abuelo, que era un hombre de campo, cogía un puñado de tierra, esto es un hecho real, cogía un puñado de tierra y lo dejaba caer entre sus brazos y me decía, nuestra vida está hecha para cuidar esto. Y me decía, enterrarme en esta tierra. Y lo decía así porque sabía que todos sus nietos le íbamos a traicionar. No iba a haber nadie que se quedara en el pueblo para cuidar esa tierra. Y para él, esa tierra era la propuesta de felicidad posible. Por lo que él había vivido, no él. Él, su padre, su abuelo y sus antepasados habían vivido toda su vida por esa propuesta de felicidad posible que sus nietos despreciaban, porque vivían en otra cultura, en otra manera de entender la felicidad posible. Y él veía cómo eso se escapaba de sus manos, casi como aquí el sentido de su vida, la motivación que le había hecho levantarse cada mañana, se perdía en el hilo de la historia, porque había habido un cambio cultural de tal calibre que nadie iba a seguir la obra de la familia. Hay muchas propuestas a lo largo de la historia y muchas culturas que nos han dicho, si quieres ser feliz tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera. Te dan una especie de recetario. Cuando yo era jovencito, mucha gente decía, vas a estudiar para ser funcionario, un sueldo seguro. Ser funcionario era una propuesta de felicidad posible, ¿no? Ahora a lo mejor se dice ser emprendedor o ser otra cosa, ¿no? Pero te decían, esto es lo que tienes que hacer. Es como, si ya lo hemos descubierto, solo tienes que seguir este camino, ¿no? Os voy a contar una historia. Imaginemos a un chaval que hubiera nacido después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer un poco el recorrido de lo que sería la vida, de lo que le sucedió a esta generación, que nace en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Y se encuentra unos países destrozados por la guerra, ¿no? Con todo el sufrimiento y el hambre que conllevó la posguerra. Esa generación creció en una situación muy mala, pero que después fue mejorando con los felices años 20, hasta la crisis del 29 que prácticamente arruinó todo. Es interesante y dramático leer libros que se escriben en aquella época y darse cuenta de cómo las familias abandonaban a los hijos en el campo para buscarse. Dejaban a hijos de 14 y 15 años para que se hicieran cargo de la granja para irse a la ciudad e intentar buscar un futuro porque se morían de hambre. Literalmente en aquellos años en el propio Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos. Un montón de gente que se quedó en la calle, por no decir muchas personas que se arruinaron y se suicidaron en su desesperación. Pues vivió eso esta generación. Y después, cuando aquello estaba empezando a levantarse, aparece la Segunda Guerra Mundial. Y ya pensemos que fuera un chico el que naciera después de la posguerra, se encuentra en la Segunda Guerra Mundial que ahora tiene que ir al frente y luchar. No sé si sabría muy bien por qué, ni si se lo podría explicar, en las playas de Europa, en las costas del Pacífico o en cualquier desierto. Y esas personas,
Cuando al cabo de 5 años de guerra vuelven a su país, estos franceses o alemanes que vuelven a su país pasean por ciudades que están completamente destruidas. Yo recuerdo, siempre cuento este ejemplo porque recuerdo a un amigo mío alemán, un hombre de 70 años que ya falleció, que me estaba contando la historia de su vida, que es esta historia, pero cuando llega el momento en que me cuenta, y cuando llegué a Colonia, se echó a llorar y ya no pudo contar más. Colonia era un montón de piedras tiradas por el suelo. No había nada, se había destrozado todo. No quedaba un muro más alto que esto. Toda la ciudad había sido arrasada. Y es una ciudad tras otra. Y esta generación, volviendo de la guerra, con un montón de familiares y de amigos que habían fallecido, se puso a reconstruir el país. Y consiguió una de las épocas históricas de mayor crecimiento económico, que se llaman los 30 gloriosos años, que van desde el 45 al 75. Todos los países del mundo, casi todos, tuvieron un crecimiento increíble. La mayoría más crecimiento que jamás han tenido. Y no solo el crecimiento económico, construyeron la seguridad social, el estado del bienestar, permitieron que la gente tuviera una jubilación asegurada. Total, que cuando acaban los años 70, estas personas pueden coger a sus hijos y decirles, mire, hijo mío, te voy a hacer un regalo que hace 20 años jamás hubiera soñado que te puedo hacer. Tú vas a ser la primera generación de nuestra familia que va a ir a la universidad. Prácticamente el trabajo está asegurado, no hay paro, pero además hay seguro de desempleo. Hay un sistema sanitario universal y para todos. Hay jubilación. Ya no hay hambrunas en Europa. La gente se empieza a comprar coches, apartamentos, empieza a tener vacaciones. O sea, yo te ofrezco todo esto. O sea, pensar lo que es para un padre que ha pasado por ahí, poder hacerle ese regalo a su hijo. O sea, un mundo sin guerras, con una economía asegurada, con una vida que ya estaba completamente estructurada, donde el chaval iba al colegio, luego a la universidad, después a la fábrica, a su trabajo, a la oficina, después la jubilación. Era una vida que estaba muy estructurada. Y esa generación de chavales, de finales de los 70, vieron el regalo de sus padres y le dijeron, no. No todos, pero muchos les dijeron, no, no queremos este regalo. No queremos este regalo por una sencilla razón. Porque este regalo supone que hay que vivir como vosotros habéis decidido que tenemos que vivir. Vosotros ya habéis decidido cómo tiene que ser nuestra vida. La visión sobre cómo es una pareja, cómo es una vida matrimonial, cómo es cuidar a los hijos, qué es trabajar bien, qué es comportarse como un buen vecino. Todo eso ya está establecido, ya está establecido. O sea, vosotros habéis construido una vida con una serie de recetas y normas morales que vienen con el regalo. El regalo viene con esas líneas de sentido completamente establecidas. Y una buena parte de esta generación dijo, no, porque queremos ser protagonistas de nuestra vida. ¿Se ve el asunto? Y ciertamente tenían el derecho a decir, queremos ser protagonistas de nuestra vida. De la misma manera que los padres podían decir, sí, te lo damos todo. O sea, tú sabes lo que hemos sufrido, te lo damos todo. Y los chavales les dijeron, todo no es suficiente, no es suficiente. Recuerdo a Aldo Brandirali, un líder de los grupos maoístas italianos de los años 60, que me decía literalmente esto, me decía, mis padres habían construido una sociedad maravillosa, con el estado del bienestar, económicamente muy bien, éramos las primeras generaciones que íbamos a ir a la universidad, pero no era suficiente, porque lo que queríamos es disfrutar de la vida, entender el sentido de la vida, que la vida fuera significativa, poder adherirnos a un sentido de la vida, que eligiéramos libremente. ¿Se ve el asunto? No nos basta con que nos den la receta para cumplir esos deseos, por más que esa receta venga envuelta en un hilo de oro. No nos es suficiente. Cuando la filosofía, el moralismo, cualquier cultura ha intentado darnos una vía demasiado marcada en la que no pudiéramos percibir nuestro protagonismo en la vida, los seres humanos nos hemos sentido muy achicados. Es verdad que muchos han seguido esa vía, pero muchos otros han ido buscando otros caminos para encontrar esa respuesta a esos deseos. Y por eso la civilización ha avanzado y por eso el mundo ha cambiado. Si no, seguiríamos siempre
comportándonos igual. Por eso se han descubierto otros continentes y por eso se han ido a otros planetas, porque el ser humano tiene el deseo de más, el deseo de encontrar algo más, porque nada le es bastante, como aparecía en una de las preguntas, donde se decía, ¿por qué no me conformo? ¿Por qué nunca me conformo? Bien, esa ha sido una de las respuestas. Otra respuesta que me parece muy interesante, porque la percibo mucho en el mundo contemporáneo, pero mucho, yo diría casi que está de moda, es la respuesta del estoicismo. No me ando con palabrería filosófica. Es la idea muy sencilla de que, mira, esto de buscar la felicidad, de buscar el deseo, esto es muy fastidiado. Es muy fastidiado y difícil. Si yo cojo y digo, este es el deseo que yo tengo, y al buscarlo voy a percibir una distancia tal con la realidad que me va a generar sufrimiento. Y es así, es verdad, me va a generar sufrimiento. Mejor dejo de ese deseo, lo dejo de lado y lo que hago es adaptarme, concienciarme de que va a haber que sufrir e intento que me afecte lo menos posible. Es decir, voy a intentar desear menos y que los sufrimientos de la vida me afecten lo menos posible. Es como si uno dijera, ya sé que al andar voy a chocar, ¿no? Ya sé que al andar voy a chocar. Y si yo estoy deseando ir a un sitio a otro deprisa, pues igual choco más. Voy a andar con los ojos cerrados, ¿no? Voy a taparme los ojos, no voy a seguir el deseo, simplemente haciéndome la idea de que aquello con lo que choque pues me va a doler, pero ya lo sé desde el principio. Es como si un equipo, ahora que acaba la liga, ascendiera a primera división, ¿no? Imaginaos un equipo de segunda división que asciende a primera división de fútbol, ¿no? Y entonces está todos los hinchas ahí súper emocionados, ¿no? Y sale al balcón el equipo y os dice, mirad, no esperéis tanto, no esperéis tanto. O sea, venimos de segunda división, vamos a subir a primera división, nos van a ganar muchos partidos. Es mejor que en lugar de tener esperanzas y sueños, no los tengáis. Haceros a la idea de que vamos a perder muchos partidos. Y así, cuando perdamos, no sufrís tanto. Claro, dices, pues yo no voy a ir al campo a esto, ¿no? Y entonces, ¿quién va al campo? Y si los jugadores juegan con esta mentalidad, pues claro que van a perder todos los partidos. ¿No? El estoicismo es ese como, cojo el mapa, que son esos deseos, y los tiro para empezar. No quiero enfrentarme a ellos. No quiero vivir una vida en la que tenga la aventura del deseo. Voy a intentar pasar por la vida como un bulto sospechoso y que me afecten lo menos posible los daños que pueda tener. ¿Se ve un poco la idea? Y por último, y ya acabo, es la idea de no, mirad, el deseo no existe. Olvídate. Es todo un engaño. Es toda una mentira. Estos deseos que tú tienes en el corazón no se van a cumplir. No existe nada. No existe felicidad, no existe esperanza, no existe vida eterna, ni digamos, no existe nada. Es el nihilismo. Olvídate de todo. Limítate a fluir. Limítate a fluir, a tener experiencias lo más agradables posibles. ¿Estás triste? Vámonos esta noche de cañas. ¿Estás triste? Vamos al Corte Inglés a comprarnos algo. ¿No? Olvídate, aléjate. No te tomes la vida demasiado en serio. Pasa por ella. Fluye. ¿Se ve? Porque no hay nada que vaya a responder al deseo de tu corazón. Y esta postura es más seria que el estoicismo. Esta es más seria, porque tiene la conciencia clara de que, incluso la experiencia, de que parece que no hay nada a la altura de nuestro corazón. Parece que no hay nada a la altura de este deseo. Y este es un drama. Si yo tengo que vivir inevitablemente tengo que vivir con esta tensión, una de las tentaciones es decir, no quiero desear más. Que es esta situación que tiene un joven cuando ha tenido un desengaño amoroso y dice, no quiero ver más mujeres en la vida. O sea, jamás, ninguna mujer más, no quiero volver a verlas. O una chica, no quiero volver a ver un tío en la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque quiero evitar ese deseo, porque sé que el deseo conlleva sufrimiento. Porque la realidad conlleva sufrimiento. Porque la concreción de la realidad siempre conlleva sufrimiento. A lo mejor podemos decir, ¿quién es la persona que más me quiere en esta vida? Y posiblemente muchos de vosotros penséis en vuestra madre. Y después penséis, ¿y qué relación tengo yo con mi madre? Y conlleva sufrimiento. ¿Sí o qué? Sí, conlleva. Hasta lo más maravilloso de la vida tiene ese punto de concreción real
que no corresponde plenamente al deseo con el que yo lo soñaría. Esa es la situación que nos muestra la experiencia de la vida. Pero fijaros, si yo miro estos deseos, si yo cojo estos deseos que están aquí detrás de estas preguntas, me di cuenta de estas dos cosas. Una, que efectivamente constituyen una guía maravillosa para intentar guiarme en la vida. O sea, que si yo tengo que decir qué carrera voy a estudiar, es muy diferente pensar aquella que me pueda dar más trabajo, que pueda tener un sueldo mayor y es una razón para seguir una carrera, pero hay otra manera de decidir que es, yo deseo ser esto, yo deseo este modo de vida, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en un chaval o una chavala de 16 años que un día dice, yo quiero ser médico, ¿no? Siento ese deseo, siento esa vocación de ayudar a los demás, quiero ser médico, ¿no? Y llega el fin de semana y sus amigos le llaman por teléfono, oye, ¿te vienes a tomar unas cañas? Y él dice, yo quiero ser médico. Ser médico significa sacar muy buenas notas este año, y el que viene, y luego tener una nota muy alta en la BAU, y luego sacar muy buenas notas en las carreras, porque luego llega el MIR, tengo que estudiar y aprobar el MIR, y después son 5 años de residencia, ¿no? Sí, ¿qué quieres? ¿Ser médico? Pues es lo que hay. Había por ahí algunas que querían ser médico. Efectivamente, quiero decir, la realidad tiene una concreción que conlleva. Ahora, lo que sucede es que cuando yo tengo ese deseo, soy capaz de afrontar ese sufrimiento y además afrontarlo con alegría. Cuando yo quiero algo, cuando yo estoy motivado para algo, puedo afrontar la dificultad de la vida y además afrontarla con alegría. Y esta es una cosa que nos enseña también la experiencia y que es muy importante. Pero también hay otra cosa de la que me doy cuenta cuando miro estos deseos, y es que yo no puedo cumplirlos solo. Y esto es un drama. No puedo cumplirlos solo. Y eso es un gran escándalo para nuestro mundo contemporáneo. ¿Os acordáis de la película La La Land? ¿La habéis visto? La película La La Land. ¿Qué os parece? ¿Una película alegre o triste? Sé yo que va a decir uno alegre y otro triste. La película La La Land cuenta una historia de amor preciosa de un chico y una chica que se conocen, se quieren, se aman, tienen un proyecto de vida juntos, pero resulta que también tienen un sueño cada uno por separado. Ella quiere ser una gran actriz y él quiere tener un club de jazz. Y llegado un momento de crecimiento de su relación, se tienen que mirar a los ojos, mirarse la verdad y darse cuenta de que el nosotros tiene que enfrentar que a lo mejor cumplir el nosotros no va a cumplir el yo de cada uno, en el sentido de que ella no podrá ser una gran actriz y él no podrá abrir el club de jazz. Es posible que juntos pudieran hacerlo, pero está claro que seguir el camino juntos supone una dificultad para conseguir ese éxito, que se plantea inmediatamente cuando ella le han ofrecido grabar una película y tiene que irse a otro país. Él podía haber dicho, me voy contigo, nosotros primero, ya se cumplirá nuestro deseo de otra manera. Pero lo que nos dice el mundo contemporáneo, y por eso esa película la vemos y vemos que corresponde a nuestro sentir de nuestro mundo, incluso nos parece alegre, lo que nos muestra esa película es que los sueños de los dos se cumplen por separado, pero no se cumplen nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que tú puedes cumplir tus sueños, pero el verdadero deseo de tu corazón no lo puedes cumplir tú. No te bastas, no es suficiente. No, son unos deseos tan altos, tan grandes, tan elevados, que tú solo no puedes contestar. ¿Se ve el asunto? Sí, a veces doy una vuelta con algún ejemplo, pero se ve. Bien, pues de alguna manera las religiones vienen a contestar en ese punto. Tú solo no puedes, pero existe Dios. Y intentan responder a ese deseo que tenemos en el corazón a partir de ahí. La religión no nace porque el hombre empezara a pensar en el más allá o algo así. La religión nace porque el hombre se toma en serio los deseos que tiene en su corazón. De hecho, los paleoantropólogos dicen que podemos hablar de que existe una comunidad humana allí donde hay enterramientos rituales. Es decir, allí donde hay una serie de sujetos que se preguntan por qué mi hijo se ha muerto. Allí donde se da ese
Donde hay esa conciencia del deseo, encontramos a los seres humanos. Es decir, esa conciencia del deseo llama inmediatamente a tomarse en serio la idea de ¿por qué? ¿Cómo puedo responder a este deseo? Y nace otro deseo, que también está en esos deseos y se hace explícito, que es el de que haya alguien, un tú, que sea la respuesta verdadera a ese deseo. ¿Se ve la cuestión? Bien, pues dentro de las respuestas de las religiones sería un poco absurdo que en un cuarto de hora, en 10 minutos, hiciéramos un repaso para intentar ver la respuesta que tiene cada religión a este hecho. Porque al final las religiones son este tipo de respuestas también. Podríamos decir quizá que en alguna rama del budismo la respuesta es precisamente negar el deseo, porque ese deseo, mantener ese deseo, dificulta un cierto bienestar psicológico, ¿no? Podemos decir que hay algunas religiones que son, igual que las filosofías de las que hablábamos antes, muy moralistas, en el sentido de hay una serie de reglas que tienes que cumplir. Si tú quieres que tus deseos se cumplan, como solo las puede cumplir Dios y tú no te los puedes cumplir, tienes que seguir una serie de reglas. Haz esto y lo otro y aquello y lo demás allá. Pero lo que a mí me resulta asombroso, lo realmente imprevisto, lo que ninguna religión antes se había siquiera planteado, es la posibilidad de que para dar esa respuesta al corazón del ser humano, Dios mismo se haga hombre, entre en nuestra naturaleza, conozca nuestros deseos desde dentro para ofrecernos cumplir esos deseos. Porque fijaros, si yo tuviera aquí una pizarra y escribiera una ecuación y dijera, estos son los deseos que quiero cumplir, ¿cómo los voy a cumplir? Igual a otra ecuación X. Si yo consigo saber qué es X, si yo sé qué es lo que tengo que conseguir, la ecuación coincide. No, imaginemos, yo digo, si ganara tanto dinero al mes, sería feliz. Pero sé que no es verdad. No es que venga mal, pero sé que no es verdad. Si fuera un actor famoso, como esta muchacha de La La Land, sería feliz. Bueno, es un sueño bonito, es un sueño razonable, es un sueño que mucha gente puede tener. Pero todos sabemos que no es lo suficientemente grande para responder al deseo que tenemos. No sabemos qué podemos poner en esa cruz para que la ecuación se cumpla. Parece que no hay nada en el mundo, nada terreno, nada lo suficientemente elevado, nada lo suficientemente pleno para que esa ecuación se pueda cumplir. ¿Dónde voy a poner? ¿Qué voy a poner en lugar de la X? ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces leemos un texto en el que está Juan Bautista rodeado de un montón de gente y de repente pasa una persona entre el grupo y Juan Bautista dice, ese es el Cordero de Dios. Y dos se acercan, Juan y Andrés, nos cuenta el Evangelio, que lo cuenta como si fuera un esquemita, de una manera súper sencilla, se acercan, le dicen, ¿dónde vives? Que es algo así, es la versión hebrea de invítame unas cañas, ¿no? ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Y seguimos leyendo el Evangelio y no sabemos qué sucede en ese tiempo que están Juan y Andrés con esa persona que ha señalado Juan Bautista, que después, cuando llegan a su casa, dicen, hemos conocido al Mesías. Dices, ¿cómo es posible que alguien haga esa afirmación desde su razón? Cualquiera que lo oyera diría, es absolutamente increíble que puedas hacer esa afirmación. Y todos los hechos que van sucediendo en el Evangelio nos van mostrando cómo los apóstoles poco a poco van encontrando razonable creer que esa X de la ecuación es Cristo. Y es algo tan inconcebible que dices, ya tienen que pasar cosas gordas para que yo pueda decir que tú, con tu rostro delante de mí, eres esa X. Que sea razonable que mi mente diga, tú eres esa X. Que aparezca lo que llamamos fe. Que consiste en creer lo que esa persona dice, en creer en su persona, en creer que realmente es el Hijo de Dios.
Nosotros cuando hablamos de fe hay que tener en cuenta que la fe es una forma de conocimiento muy habitual. De hecho, quizá es la forma de conocimiento más habitual. La mayoría de las cosas que vosotros o que yo conoce, lo conocemos por fe, es decir, porque confiamos en alguien. No sé si alguno de vosotros ha ido a Japón. La existencia de Tokio para mí es conocimiento. Y sin embargo yo no he estado en Japón. Sencillamente lo que hay alrededor, mis profesores, el mundo, me dice que Tokio existe y yo me lo creo, ¿no? Decimos, el mundo está hecho de átomos. Sí, bueno, es un conocimiento por fe. No sé vosotros, yo no he visto ninguno. ¿No? Sencillamente todo lo que me dice el mundo, yo me lo creo. No, el conocimiento por fe es ese conocimiento que nosotros tenemos porque confiamos en otros. Y hay muchas veces que no confiamos solo a esa cultura o a ese ambiente o a esa ciencia, sino que confiamos en una persona en concreto. O sea, hay personas, amigos, gente querida, gente que conocemos bien, que cuando nos cuenta una cosa, creemos en lo que nos dice, ¿no? Creemos en lo que nos dice. Es decir, es razonable creer a esa persona cuando habla de determinadas cosas. ¿Se ve el asunto? La fe de los cristianos afirma que es razonable creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y es razonable no solo que también porque hay una cadena de testigos a lo largo de la historia. Y este hecho es fundamental, la historicidad de la que vais a escuchar hablar mañana, sino porque algo ha pasado en mi vida, en la vida de un sujeto, ha habido un encuentro de tal calibre que se hace completamente razonable tener fe, creer en Cristo. Tan razonable que esa fe te hace no solo entender la figura del Señor, sino comprender otro montón de cosas que tu razón despierte, que tenga como mayor potencialidad, ¿no? Esa es la propuesta cristiana. Es decir, por decirlo sencillo, que seguiréis profundizando en los próximos días, que esa X, eso que promete cumplir la ecuación de la felicidad posible, la plenitud que deseamos, que es posible que ese deseo se cumpla y que se cumpla porque esa X es Cristo. Y que se cumpla no solo en la otra vida, que esto es lo que ya es realmente asombroso, sino que uno experimenta en esta vida ya el 100%. Es decir, que cuando uno piensa que se va a cumplir un deseo de los que lleva en su corazón de una manera, hay un día en que se cumple 100 veces mejor de lo que uno podía haber esperado. Con una plenitud tan grande que dice, no me hubiera atrevido a desear tanto. Esa es una experiencia que los cristianos tenemos. La experiencia de que el Señor actúa en tu vida de una forma que está muy por encima de lo que tú siquiera podías haber imaginado. La gran propuesta cristiana es que Cristo es la respuesta a ese deseo. Y esa es la propuesta que tenemos que verificar. Que no basta con que yo os lo cuente. Por supuesto que para nada. Que tenemos que verificar en la vida y que pondremos a prueba, pero pondremos a prueba de verdad, como Laura lo ha puesto a prueba esta tarde, ¿no? Completamente en serio, midiendo en cada momento aquello que sucede con los deseos que tengo en el corazón. ¿Cristo es la respuesta? Quiero verlo. ¿Estás respondiendo? ¿Respondes ahora? ¿Respondes aquí? ¿Respondes al deseo que tengo en el corazón de verdad? Hay que atreverse a probar esto. ¿Vale? ¿Nos atrevemos? Bueno, pues un abrazo muy grande, de verdad. La palabra religión es una palabra relativamente moderna. Aparece en la modernidad, bueno, aparece en la Edad Media, pero se refiere fundamentalmente a las órdenes religiosas. Pero es en la modernidad donde aparece la idea de que existen un montón de religiones que son todas más o menos iguales, ¿no? Porque existía la conciencia de que el cristianismo no era propiamente una religión como las demás, pero no solo por destacar, sino porque tiene el hecho inaudito de afirmar que Dios se ha hecho hombre y de que por lo tanto la respuesta a nuestro deseo se encuentra en una compañía que se hace presente ahora, ¿no? Entonces no es una religión del libro, no es una religión de seguir un libro, de seguir unas reglas y de que ha habido una revelación de Dios para un momento concreto, sino de una compañía presente en la historia
que tiene un momento histórico y sigue acompañándote en la vida. Entonces, eso es una propuesta verdaderamente singular, tan singular que era inaudita para los propios judíos, en cuya tradición entraba el cristianismo. De esa manera, no solo por sus consecuencias, sino por su propio origen, por la propia propuesta cristiana, resulta de una diferenciación, de un asombro que hace difícil que pueda haber una comparación con otras religiones. Entonces, porque es algo completamente diferente. De hecho, es casi más razonable hablar del misterio que es el cristianismo, el hecho cristiano, que hablar de una religión. Aunque también tiene sentido hablar de una religión. Bien, este es un hecho muy significativo que en los últimos años ha habido una discusión bastante importante sobre cómo distinguir cuando una comunidad son seres humanos o es una comunidad de simios o seres que todavía no son humanos, ¿no? Cuando se encuentran restos. Y siempre se habla de los enterramientos, de la tumba. Porque fijaros lo que es la tumba. La tumba es el clamor de una ausencia. La tumba es el clamor de que tiene que haber algo más para que los deseos se cumplan. Los antiguos fijaban tumbas en los lugares, en los cruces de los caminos, en los lugares que se frecuentaban, para pasar por aquellos lugares donde se hace presente el ausente. Donde se hace presente el ausente es como decir, donde se hace presente que tiene que pasar un algo más para que la vida se cumpla. Porque la vida no puede acabar solamente allí. Entonces, cuando se identifica este deseo por parte de los seres humanos, no es sencillamente que dejen los cadáveres, sino que hay un ritual, un acercamiento, un algo más que pueda ser la respuesta y por lo tanto una conciencia doble del deseo de felicidad y del deseo de que uno no puede ser la respuesta, de que necesita un otro, un alguien ignoto, desconocido, que se busca, ¿no? Es cuando se señala la aparición de estos enterramientos. El ser humano es de suyo un ser religioso, pero porque es un ser consciente de esas dos cosas, del deseo que tiene y de la imposibilidad de responder por sí solo, de que algo en la realidad sea la respuesta a ese deseo, la necesidad de un otro. Y lo que es excepcional, yo os hablaba antes del final de los años 70, de la aparición de la posmodernidad o del nihilismo. No es el momento de profundizar en eso, pero realmente es un cambio histórico muy importante porque es la primera vez en la historia en que aparece una generación, no una persona o dos, sino una cultura que empieza a decir que esos deseos hay que dejarlos de lado, hay que evitarlos. O sea, de alguna manera, en las revoluciones de finales de los 60 se intentaron buscar respuestas a estos deseos que fueran alternativas a las respuestas que estaba dando la sociedad, que en aquel momento eran el capitalismo, el comunismo y el cristianismo. Se buscaron otras respuestas, el amor libre, las drogas, el sexo, etc., ¿no? Y esa generación que probó buscando, como dicen los poetas de la generación beat, que lo llaman así literalmente, el deseo de santidad, el deseo de eternidad, que intentó buscarlo. Hay un poema precioso que dice: y llámame si encuentras algún sitio, o alguien te ha dicho que ha encontrado algún sitio, o hay algún sitio que podamos pensar que puede ser el lugar donde podamos vivir por un momento una experiencia de eternidad. O sea, ese es el deseo enorme que tiene esta generación. Pero lo busca en las drogas y se da cuenta de que ahí no está. Lo busca en el amor libre y se da cuenta de que ahí no está. Lo buscan muchos de ellos después en el capitalismo, en hacerse ricos. Muchos de estos luego al final, por ejemplo, el movimiento Yuppie del que habéis oído hablar es fundado por uno de estos jóvenes rebeldes, pero se dan cuenta de que ahí no está. Y llega un momento en que lo han intentado tanto, lo han buscado tanto, lo han soñado tanto, que empiezan a decir, esto es una mentira. Pero precisamente porque lo que no pueden concebir es la respuesta cristiana. Es decir, están intentando buscar una respuesta al deseo que tienen en su corazón, quitando por prejuicio de la ecuación lo único que podría ser la respuesta a ese deseo de su corazón. ¿Me explico?
Justo eso es lo que dan por impensable. No le dan ni siquiera la categoría de posibilidad. Y buscan en otros lugares donde sea. Si alguien te ha dicho que hay un sitio que otro conoce, donde sea, se van a buscar drogas a la Amazonía, hacen todo tipo de locuras, lo buscan por todo el mundo, alguna posibilidad de encontrar una experiencia de eternidad. Pero lo hacen dejando de lado justo la única posibilidad que tenían de conseguirla. No, este es el drama de esta generación. Qué bien nos lo pasamos buscándolos. Cómo disfrutamos de la vida buscándolos. Cómo disfrutamos de la vida cuando se produce de vez en cuando el milagro de una verdadera respuesta, que se puede experimentar. O sea, no es solo una teoría, que lo podamos experimentar en la vida, que podamos decir estos momentos que suceden en la vida donde un cristiano dice, es el Señor, ¿no? Qué maravilla esto. Y al mismo tiempo, si nosotros consiguiéramos cumplir todos estos deseos, se acabó el juego. Es esa búsqueda de Cristo, ese deseo de estar cada vez más cerca de Él, lo que llena la vida de gozo, ¿no? Y no quisiéramos nunca que acabara este momento de buscar al Señor. Un sacerdote amigo mío dice, no, el paraíso no va a ser un sitio donde el tiempo se detenga, no. El paraíso va a ser un sitio donde vamos a tener la conciencia de que seguir buscando estar más cerca de Cristo es un gozo enorme. Vamos a pasarnos la eternidad haciendo ese camino, porque es el camino de disfrute. No se nos va a colmar, porque si se nos colma, se apaga el deseo, ¿no? Al contrario, ese deseo se va a hacer más vivo, más intenso y vamos a poder experimentar mejor su cumplimiento, pero su cumplimiento en un camino constante. Ya habéis visto que hemos dedicado el día, o sea, nos parece tan importante cómo estamos hechos y de dónde partimos, que es de las preguntas, los deseos, los problemas, las circunstancias que tenemos cada uno. Nos parece tan importante tomarnos esto en serio para hacer el camino que vamos a hacer en los siguientes días, que le hemos dedicado todo un día. Pero porque también nos parece muy importante esto para la forma en la que tengáis de estudiar, para la forma en la que tenéis de enfrentaros a vuestra ciencia y vuestra carrera. O sea, es tan importante escuadriñar quiénes somos, que no nos ha importado estar todo un día en esto. Es que esto es lo importante, ¿vale? Y esto nos da pie para mañana ya meternos en el terreno de la respuesta. Hoy hemos estado en el terreno que somos cada uno, pero nos hemos quedado, ¿no? Si he entendido bien, Marcelo, en que ese deseo al final no nos lo colmamos nosotros, ni el significado tampoco, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Si no hacemos el trabajo, la libertad de recorrer el camino, nos quedamos sin respuesta y sin nada, o sea, nos quedamos sin vida. Tenemos que hacer este trabajo, lo hemos hecho hoy y mañana nos van a analizar, nos van a ayudar a ponernos en el camino de una posible respuesta que es el cristianismo, que ya lo ha apuntado Marcelo y se ha apuntado durante todo el día y está claro, ¿no? Vamos a ver si esa respuesta, qué razonabilidad tiene, qué legitimidad tiene para que la presentemos en una universidad, qué legitimidad tiene de razón, de historicidad, porque el cristianismo pues tiene la peculiaridad de que referimos a un acontecimiento que pasó hace 2000 años. Pues si es así, tendremos que utilizar el método histórico. Vamos a hacer todo eso, vamos a ponerlo de alguna manera contra las cuerdas en ese sentido, en el sentido de ver qué verdad tiene.